Buenas tardes, mi nombre es Alondra Berenice García Quijada. Les vine a hablar acerca del tema de los toltecas. ¿Dónde habitan? Los toltecas conquistaron la ciudad de Teotihuacán en el año 750 después de Cristo aproximadamente, y luego asentaron su población y su cultura. Ellos se establecieron en la Meseta Central, es la zona que ahora abarca los estados mexicanos: Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, México y Morelos. Abarcó parte de los periodos clásico y posclásico mesoamericano, entre los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Muchas gracias por su atención. Los toltecas eran hablantes de una variante de la lengua náhuatl, rama lingüística del yotonáhuatl. El náhuatl se hablaba principalmente por nahuas en México y en América Central. Surgió por lo menos desde el siglo VII, desde la expansión de la cultura tolteca a finales del siglo X en Mesoamérica. Entre sus aportaciones más importantes destacan su arte de la guerra, su cultura y sus extensas redes comerciales. De acuerdo con esta historia, el pueblo tolteca y su gigantesca ciudad fueron desapareciendo por la guerra y el hambre, por lo que muchos emigraron y fueron repartiendo su cultura por toda Mesoamérica. Buenos días, maestra y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre las características de la cultura tolteca y la religión de la cultura tolteca. Las características de la cultura tolteca son aquellos elementos básicos y esenciales que identifican a los toltecas. Es una de las culturas habitantes en la región mesoamericana, cuyos orígenes datan de la era precolombiana. Los toltecas dieron origen a las grandes civilizaciones indígenas mexicanas y fueron los antecesores del apogeo azteca. La religión que practicaban los toltecas fue politeísta. Sin embargo, adoraban a dos dioses que se llamaban Quetzalcóatl y Teclipoca. La cultura tolteca y su economía. La principal actividad de los toltecas fue la agricultura. En ellos se basaban en el cultivo de algodón, maguey, chile, maíz, calabazas, etc. Fueron grandes comerciantes en sus productos agrícolas y artesanales. Lo intercambiaban en grupos sociales o pueblos. A eso se le llamó el trueque. Para mejorar sus cultivos, crearon un sistema de riego a través de canales de irrigación. En ello también crearon las chinampas, que les sirvió aprovechando la humedad del agua de los lagos. Y también las artesanías eran importantes en el desarrollo económico. En ello podemos apreciar las esculturas y los relieves a bases de arcilla, piedras, entre otros. La organización social de los toltecas está dividida en dos grupos, donde existía un grupo llamado privilegiados y otro grupo se le llamó clase servil, quedando así de la siguiente manera. Y el grupo de privilegiados está conformado por jerarcas, funcionarios, sacerdotes, chamán y el supremo gobernador. La clase servil está conformada por tejedores, pintores, lapidarios, albañiles, alfarreros, hiladores, carpinteros, entre otros. Hola, buenos días, buenas tardes, me presento, mi nombre es Joel Alejandro Tamés Rodríguez, amigo y servidor, y hoy voy a hablar sobre el tema de los toltecas. El subtema sería su cosmovisión y una leyenda que ellos tenían.
vamos a empezar con la leyenda, porque la leyenda explica mucho de cómo pensaban ellos y cómo empezó todo. Dicen que en el principio de los tiempos los dioses crearon a una raza que era muy violenta, que no entendía cómo era la vida, no entendía para qué fueron creados y por lo tanto lo reinaban con violencia. En lugar de pensar en vivir, ellos solo pensaban en sobrevivir al costo de lo que sea necesario. Cuando de repente, en un lugar, en una ciudad llamada Tula, nace un hombre, un varón llamado Seak o algo así. Entonces dice que al nacer él nace con una tez clara, con una sensación de paz. Dicen que cuando se acercaban a él sentía una paz interior. Dicen que según las mariposas se acercaban a él en su cuna para hacerlo reír. Cuando fue creciendo se volvió un hombre bueno, con tez clara, ojos de color, alto, que podía curarse a sí mismo con sus manos, eso dicen. También decía que él consiguió el secreto de las plantas. Según las plantas, dice la leyenda que las plantas le mostraron sus secretos y que las rocas le mostraban, el espíritu de las rocas le mostraban las vidas, o sea, las razas pasadas, porque habían dicho que en ese tiempo los dioses habían destruido ya al ser humano 4 veces y esta era la quinta vez, que era el quinto sol. Entonces en Tula estaban pasando por una crisis porque por lo mismo que había mucha violencia y cosas por el estilo, y en eso la persona superior muere el encargado. No recuerdo bien cuál era el término, sinceramente soy un poco ignorante en ese tema, no lo recuerdo. Entonces él muere y como este Seak era, todo el pueblo lo respetaba por la forma en que actuaba, porque él ayudaba a los demás, él trataba los problemas de los demás. Lo mandan a ser el nuevo señor, el nuevo amo. Entonces cuando él, siendo muy joven, no especifica qué edad tenía, pero dice que si era muy joven, dice que en su juventud logró poner la escritura, logró hacer las barcas, logró edificar canales para que se hicieran barcas. También logró juntar el agua de las lluvias para no tener que esperar cuando lloviera, eso no lo tenían. Entonces dice que se volvió un señor muy venerado, dice que todos lo respetaban, que en ese tiempo floreció mucho el pueblo de Tula. Dice que hasta los pueblos cercanos lo respetaban y les tenían miedo acercarse a ellos, porque ellos tenían un gran poder, porque por lo mismo él les había implicado más que nada la religión. Dice que en ese entonces tenían un pensamiento filosófico y muy religioso. Entonces él era muy religioso, sobre todo. Su antecesor sacrificaba en la historia dice que su antecesor, el que murió antes que él, para ser el señorío, dice que él mataba para sacrificar a los dioses. En cambio este Seak no lo hacía, él hacía otros tipos de sacrificios que no eran humanos. Entonces dice que él se vestía con penachos de plumas, con hermosos penachos de plumas. Imagínense aquí, no sé cómo sea un penacho de plumas, pero me imagino que sí es de la cabeza, un penacho así todo lleno de plumas, muy adornado, muy hermoso. Dice que le encantaban todas las aves, toda la naturaleza. Dice que siempre intentaba estar en equilibrio con la naturaleza, siempre trataba de estar con la naturaleza, siempre estaba agradecido con la naturaleza. Entonces dice que después de eso siguió gobernando como siempre, y pues cada vez su nombre fue siendo más conocido en todos los lugares más lejanos, cuando de repente una persona llegó a su templo y le decía que él había visto a un ave muy hermosa, semejantemente hermosa, con un plumaje tornasol verdoso. Dice que era una ave pequeña, pero con unas plumas de cola muy grandes. Entonces a él le intrigó y no lo creyó cierto, pero de todas formas, como le encantaban las aves, como su animal favorito eran las aves y las respetaba y todo, mandó a sus mejores cazadores a que fueran al sur de la selva a buscarla.
Entonces fueron ellos en una expedición, no se supo nada de ellos durante unos meses, cuando de repente regresan y dicen que era cierto, al parecer era cierto, esa ave sí existía, pero que no pudieron capturarla. Entonces ¿cómo se llama? SEAC, desconcertado, mandó otra vez a esos hombres y a otros hombres más que eran expertos, eran los maestros en la caza y en el rastreo. Los mandó al sur de la selva, dice el sur de la selva, para que fueran a buscar esa ave. Cuando fueron, dice que muy apenas lograron ver sus plumas corriendo detrás de ellos, y por más que la intentaban buscar no pudieron. A los 6 meses regresaron y le dijeron a su amo, muy avergonzado, se arrodillaron y le dijeron que no pudieron atraparla. Por lo tanto, se enojó demasiado con ellos, les llamó inútiles, les llamó muchas cosas más. Aquí dice inútiles entre otras cosas. Entonces dice que después de eso se puso a meditar y dijo que era muy extraño, se puso a meditar, es muy extraño que mis mejores hombres en 2 ocasiones no pudieron, muy apenas pudieron verla. Entonces, por lo tanto, un día se le ocurrió la maravillosa idea de ayunar todo un día. Al día siguiente subió al templo que tenían, subió por las escaleras, llegó al templo, prendió una fogata, echó semillas de copa, no sé qué sea, pero echó semillas de copa para que hiciera un humo, un aroma muy lindo, vamos a decirlo así. Meditó mucho tiempo ahí, en paz, en silencio, cuando de repente su mente empezó a abrirse. Dice que empezó a abrirse su mente y vio una figura enfrente de él, una persona con un penacho con plumas hermosas, decorado con cabezas de aves de metal, con ojos verdes hermosos, verde claro. Entonces él, SEAC, que era muy respetado, que siendo una persona de alto nivel, se arrodilló ante él y le dijo bueno, no le dijo nada, se quedó admirado cuando lo vio, se quedó esperando a que él respondiera, a que él dijera algo para escuchar su voz. Dice que él le dijo que era su guardián, le dijo: yo soy tu guardián y hemos visto que has ayudado mucho al ser humano, por lo tanto te hemos traído un regalo. Es un quetzal, un pájaro precioso, un pájaro hermoso, pero muy pequeño y muy difícil de atrapar. SEAC, maravillado, porque a él le encantaban las aves, no sabía cómo reaccionar. Entonces él le dijo que el protector de SEAC le dijo que esa ave solo la podía tener él, que él era el único que podía, él y sus descendientes, cuando ya estuvieron listos sus descendientes, cuando ya fueran probados por los dioses, podrían tener esa ave y portar su penacho con sus plumas. Entonces, emocionado con eso, agradeció a los 4 rumbos del universo, salió del templo, antes de salir volvió a rociar semillas de copa a la brasa, a la lumbre que había ahí, salió de espaldas al templo, con las manos en alto y agradeciéndole a los 4 rumbos del universo. Hizo otra expedición, pero esta vez él fue con los que ya había mandado antes, con los que no pudieron hacerlo, él fue para mostrarles cómo había aprendido a hacerlo. Fue con los mayas, fue con la cultura maya, en el sur de la selva, y ellos ya conocían su nombre, porque mucha gente iba a la Tula a verlo a él, simplemente para pedirle consejos y aprender de él. Entonces los mayas no eran la excepción. Cuando lo vieron, lo respetaron mucho, le enseñaron algunas cosas y él también a ellos, y le dieron guías. Dice que le dieron guías. Dice que todo alrededor de Tula sabía hablar tolteca, porque todos lo respetaban, todos querían hablar con él. Entonces él se tomó 3 días para orar en un lugar, ¿cómo se llama? Vamos a ir baldío, donde no había nadie. Él se fue aparte donde estaban sus hombres acampando para él poder orar durante 3 días. No especifica a quién orar en esta historia, pero otra integrante del equipo va a decirles cuál era la religión de los toltecas. Bueno, entonces él orando, al 4.º día, dice que va a la selva con todos sus hombres, ve lo más profundo de la selva, ve un cenote muy hermoso con aguas cristalinas. Dice que se sienta en la orilla del cenote, se pone a meditar, se pone a sentir su voz interna, cuando de repente siente unas patas aquí en su hombro,
cierra los ojos, siente unas patas aquí en su hombro y aquí también. Cuando de repente abre los ojos, ve a dos aves hermosas, una en cada hombro de él, con sus hermosas plumas verdes tornasoleantes y una cola grande y hermosa, o sea, unas plumas de cola grande y hermosas. Por lo tanto, él respetuosamente alza su mano para ver si ellas quieren ir a su mano. Por lo tanto, ellas con toda su confianza llegan a su mano y él va al pueblo de los mayas con esas aves, se las lleva y todos, como nadie podía capturarla, todos quedan impresionados. Después de eso, pues todos lo admiraron por eso. Regresó a Tula, de donde él era, y pues ahí tenía sus aves, sus quetzales. Ellos se reproducieron y él recordó que el protector le dijo que no podía matar a ningún ave, que si él llegaba o algún otro ser humano llegaba a matar a alguna ave, Seak iba a perder toda su conexión con el mundo espiritual. Todo lo que había hecho, o sea, todo se iba a romper, ya no iba a tener nada que ver con los dioses ni nada por el estilo. O sea, si mataban a alguna de esas aves, él ya perdía todo lo que tenía. Por lo tanto, él le dijo a su pueblo que no podía matar a ninguna ave y todos lo respetaron, incluso los pueblos lejanos lo respetaron su decisión. Después de eso, las aves se reproducieron y por las plumas que las aves iban soltando, él hizo un hermoso penacho. Así termina la historia. Esa fue una leyenda que la he visto y yo la escuché y estuvo muy interesante. Obviamente omití algunos pedacitos porque no lo recuerdo todo. Bueno, ahora vamos a ver su cosmovisión. En su cosmovisión podemos ver que tenían un pensamiento muy filosófico. Dice que ellos meditaban mucho, ellos pensaban mucho en el porqué de las cosas y ¿cómo se llama? No recuerdo la palabra exactamente, pero ellos mismos se gestionaban, se preguntaban por qué existían y qué es lo que tenían que hacer. Claro, sin faltar el respeto a sus dioses, debido a que ellos eran muy respetuosos. Desde que Seak llegó al poder, su cosmovisión fue totalmente diferente a la anterior. Fue más pacífica, fue menos violencia, menos yo y más los demás, más dioses. Entonces dice que durante ese tiempo ellos pensaron así y que con Seak fue donde nació el nombre de los toltecas, que los toltecas se le conoce a él y a todo su linaje. Bueno, eso sería todo, me despido, que estén bien, adiós.